Hola chicas, hola chicos, ya estamos aquí otra vez con este segundo tutorial especialmente destinado a que conozcáis un poco más a fondo cómo funciona el Audacity. Vamos con ello. Lo dicho, vamos a continuar con otro tutorial importante porque nos va a servir para poder continuar a realizar lo que sería el conocimiento o el acercamiento a un programa como es el Audacity. Sabéis que este programa, lo repito, puesto que lo hemos dicho en el primer tutorial que hemos realizado, sabéis que este programa además es espectacular por lo que serían las condiciones que nos da y porque además es libre, es decir, lo puedes descargar de manera libre y sabéis cómo porque en el primer tutorial os lo hemos indicado. En cualquier caso, vamos a acercarnos un poquito más a lo que es el programa en sí para que lo podáis ver un poco más lo que son las condiciones que tiene. Y de hecho vamos a hacer una pequeña grabación y utilizar pues parte de las herramientas que son las que más nos van a interesar, sobre todo al principio, ¿de acuerdo? Lo primero importante es que te familiarices con el programa, que aunque pueda parecer en un principio que pues tiene demasiadas cosas, la verdad es que tiene las justas y las necesarias para lo que nosotros necesitamos. Podemos incluso hacer cosas muy avanzadas en este aspecto e iremos viéndolo poco a poco, pero en este segundo tutorial vamos a acercarnos ya un poquito más a lo que sería el proceso de grabación propiamente dicho. Entonces, como os comentaba en el vídeo anterior, aquí tenemos lo que sería la selección de la entrada, en este caso nuestro micrófono, que está conectado vía USB, es el que hemos elegido aquí, aunque podríamos elegir cualquiera de las otras entradas que tenemos aquí conectadas. Si tuviéramos una tarjeta de sonido, por ejemplo, o tuviéramos una mesa de mezclas que estuviera conectada directamente pues mediante USB o mediante lo que sería la propia tarjeta de sonido, también podríamos elegir esa fuente sonora de entrada con un micrófono que estuviera conectado, o si tuviéramos cualquier micrófono que no fuera aunque USB, sino que fuera un micrófono conectado pues directamente a la tarjeta de sonido, lo tendríamos que elegir desde aquí y podríamos hacer la monitorización, como os he dicho, pulsando en esta flechita de aquí y comenzar esa monitorización. Así, de esa manera, como podéis ver, os da más o menos el reflejo de lo que se está grabando, lo que se puede llegar a grabar o el nivel de entrada que tiene lo que será ese micrófono. Como veis, el mío hay veces que llega a picos de 0 decibelios, por eso es por lo que tiendo a bajar un poquito lo que sería el volumen de grabación para que me quede, como os decía anteriormente en el vídeo anterior, entre menos 6 y menos 3 decibelios. Es importantísimo que se encuentre en este margen, ¿vale? Y si no, tenemos que hacer que llegue a ese margen después, posteriormente, procesando el sonido. Más que nada porque, pues nos va a permitir luego poder jugar o poder trabajar un poquito mejor con lo que es nuestra voz, sobre todo cuando vayamos a hacer lo que es la grabación del podcast. De hecho, luego hay muchísimas formas de que tu voz suene un poco más redonda, más agradable, y también a medida que se vayan desarrollando estos podcasts os iré dando pequeños trucos para que esto lo podáis hacer de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a acercarnos primero de manera muy, muy directa y además de forma corta para que no se os haga muy pesado, a hacer la primera grabación de audio y que veáis lo que podemos hacer con lo que sería ese archivo que vamos a grabar. Entonces, simplemente tendríamos que pulsar en este botón y se abrirá automáticamente una pequeña pantalla, y en el mismo momento en el que empecemos a hacer la locución, lo que va a ocurrir es que se va a hacer una reproducción vamos a ver cómo se crearía lo que es una onda con nuestra voz, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Hola, bienvenido. Has llegado a la era del ritmo. Bueno, pues ahí, como veis, tenemos lo que sería esta locución que hemos grabado anteriormente. La vamos a escuchar. Hola, bienvenido. Has llegado a la era del ritmo. Bueno, una de las cosas importantes que podemos, de las que nos podemos aprovechar en este programa es de estas herramientas a las que nos referíamos anteriormente. Vale, normalmente la herramienta de selección es la que siempre viene, marcada en el mismo momento en el que abrimos el programa, pero hay una herramienta que nos va a venir muy bien y es esta. Concretamente es la herramienta de desplazamiento en el tiempo, por lo menos así es como lo llaman ellos, que no es tan sencillo como que al pulsarla nos va a permitir, veis como además lo que es la indicación de la flecha del ratón cambia y se convierte en una doble flecha, ¿vale? Nos va a permitir mover el archivo a derecha o a izquierda. Esto nos va a ser muy útil a la hora de que hagamos un podcast, porque si vamos a grabar diferentes pistas, es decir, se crearía aquí una pista, por ejemplo, aquí otra pista en la que tendríamos, por ejemplo, una canción o lo que sería la sintonía con la que entraríamos en nuestro podcast, nosotros podemos colocar con esta herramienta la voz donde queramos.
Así va a quedar pues muchísimo más cercano a lo que se haría pues cuando como si hiciéramos un programa de radio propiamente dicho. Y bueno, pues lo podríamos hacer de esta manera sin tener lo que es toda la parafernalia que tiene una emisora de radio o que tendría un estudio de grabación de radio, ¿vale? Por eso es por lo que es útil este programa, al igual que otros programas de edición de sonido. Este específicamente, al ser, digamos, más asequible, es por el que nos vamos a centrar en estos tutoriales. Como decía, esta herramienta nos va a permitir mover el archivo hacia la derecha, hacia la izquierda y colocarlo donde nosotros queramos, ¿vale? Esta otra herramienta, que es una lupa, evidentemente nos da a entender que lo que vamos a poder hacer es ampliar lo que sería, bueno, pues la zona que nosotros deseamos. Vamos a pulsarla y, por ejemplo, vamos a elegir una zona. Esta zona, y al soltar, hemos seleccionado y hemos soltado, nos ha ampliado lo que es la zona concreta que nosotros queríamos. ¿Qué ocurre? Que como no cambiamos lo que sería el tipo de herramienta y queramos hacer algo con este archivo, no vamos a poder, por lo que tendríamos que volver a pulsar aquí, hacer una herramienta de selección. Vamos a volver para atrás. Os voy a enseñar cómo podríamos hacerlo de una manera muchísimo más, bueno, pues más fácil, ¿vale? Por lo menos para mí lo es. Y entonces esto también es un pequeño tip, un pequeño, digamos que truquillo que os va a venir mucho mejor. Vamos a dejar la imagen sonora tal como estaba originariamente, aproximadamente, de forma aproximada. Muy bien. Bueno, hay otra forma muchísimo más fácil de hacer todo esto. Está muy bien lo que es la herramienta de ampliación, pero ¿y si queremos, por ejemplo, seleccionar una parte concreta sin tener que pulsar ahí? Pues con la misma herramienta de selección que tenemos ya, bueno, pues seleccionada, valga la redundancia, desde el principio cuando entramos en el programa, seleccionamos una parte, en concreto, por ejemplo, esta, que es la que nosotros queremos ampliar. Vale, pues en este botón de aquí, como veis, al pulsarlo, lo que hacemos es que ajustamos la imagen en la pantalla de la selección que hemos hecho. Vamos a pulsar, ¡pum! Ahí lo tenéis. Es muchísimo más fácil hacerlo de esta manera, ¿vale? Porque así, de esa forma, conseguimos, pues, digamos que encontrar ese punto de manera mucho más rápida. Por lo menos para mí lo es de manera mucho más rápida como lo podemos hacer. Como veis, aquí tenemos las opciones de ampliar y reducir con estos dos botones, algo que yo tampoco utilizo mucho, pero que, bueno, pues puede ser útil en un momento determinado. Y hay otra herramienta que también vamos a utilizar, o que yo utilizo mucho, que al igual que esta, que nos permite, por ejemplo, acercar una parte seleccionada. ¿Veis? Ahí digamos que se ha creado lo que es la opción de poder utilizarla. Si nosotros pulsamos fuera, al no tener seleccionado nada, no existe la opción de poder utilizar esta herramienta. Al seleccionar una pequeña parte es cuando ya la herramienta se activa, ¿vale? Pero si quisiéramos, por ejemplo, bueno, pues ajustar esta imagen sobre lo que es la pantalla completa, hay otra herramienta que es muy útil, que es esta otra de aquí. Si nosotros pulsamos ahora mismo aquí, esta imagen sonora va a ocupar lo que ocuparía todo lo que es la pantalla completa. ¿De acuerdo? ¿Veis? Así, de esa manera nos hace la selección completa. Eso sí, desde el principio, desde el punto cero, es decir, del minuto, del segundo cero, de lo que es digamos que el proyecto que nosotros estemos realizando. Y vamos a hacer algo, por ejemplo, pues un poco para que veáis. Si, por ejemplo, cogemos el proyecto y le acercamos justo al principio y volvemos a dar en esta herramienta, lo que va a hacernos es que se nos va a seleccionar todo lo que es el archivo, desde lo que es el segundo cero hasta el último punto en el que termina lo que sería la imagen sonora que nosotros hemos grabado. Vale. Esto, por decirlo de alguna manera, es lo más útil que vais a utilizar, sin duda alguna, dentro de lo que serían las herramientas directas de los botones que tenéis aquí. Si os acostumbráis a utilizar esta, que es la de selección, perdón, ¿veis lo que me ha ocurrido? Al no cambiar lo que sería la herramienta a la herramienta de selección, pues me ha tocado, he movido sin querer lo que sería la onda, aunque no hay problema, pero bueno. Seleccionamos, como digo, una zona concreta y por pulsar aquí lo que hacemos es que nos aparece la parte que a nosotros nos interesa. Bueno, esto es, digamos que es muy útil, y cuando nos acostumbremos a utilizarla nos va a venir muy bien, pues para digamos que hacer una edición muchísimo más rápida de todo lo que serían lo que nosotros queremos seleccionar. Ahora vamos a ir a otra pequeña parte antes de finalizar este vídeo, en el que os voy a indicar cómo eliminar las partes de la onda que no nos interesan, ¿vale? Por ejemplo, habéis visto que aquí hay una especie como de archivo, que es el principio de lo que sería la grabación, que realmente no parece que sea el sonido de nuestra voz, sino parece un ruido o algo similar. Si queremos escucharlo, solamente hay que seleccionarlo y pulsar el play para escuchar esa pequeña parte. ¿Veis? Es un ruido. Realmente no nos interesa. Es muy fácil. Este ruido, lo único que tenemos que hacer es borrarlo. ¿Cómo lo podemos borrar?
Pues al tenerlo seleccionado y justo esa parte, simplemente dar el botón de borrar en nuestro teclado y lo borraríamos. Pero nos tenemos que asegurar que estamos borrando lo que realmente queremos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar la selección, ¿vale? ¿Veis? Hemos, digamos que ampliado lo que sería esa parte de onda, la volvemos a escuchar. ¿Veis? Es un sonido que realmente, pues es un ruido. Lo que vamos a hacer entonces es simplemente borrarlo. Como veis, la selección que hemos hecho es justo hasta este punto. La verdad es que he afinado bastante bien con lo que es el ratón. Y a partir de este punto exacto es donde empezaría lo que es nuestra voz. Por lo que no nos podemos ir un poquito más para acá, porque si no borraríamos lo que sería el resto de la parte, por decirlo de alguna manera, que forma parte de la voz y lo estropearíamos. Entonces hay que ajustarlo bien al punto que a nosotros nos interesa. Es esta, y le damos al botón de borrar. Y ya estaría borrada. Como veis, si reducimos lo que sería la onda para que la veáis, ahí justo empezaría en el punto donde empezamos a hablar. Hola, bienvenido. Has llegado a la era del ritmo. Nos ocurre lo mismo con este final. Por ejemplo, esta última parte quizá a lo mejor pues tenga una cierta pues aparte de que hay una zona en la que no hay sonido y que nos sobra, también un fondo de respiración que también podemos eliminar. Vamos a escucharlo. ¿Veis? Es como una especie de ruido, como una especie de final de respiración que no nos interesa. Esto también lo borraríamos. E podríamos limpiar estas ciertas partes de aquí, pues para que quedara un poco mejor. Evidentemente, cuando tú haces una grabación de un podcast en la que te puedes tirar hablando media hora, si tienes que hacer esto en cada una de las partes, pues te puedes volver un poco loco, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar al máximo posible los clips o los golpes de las P's y las D's en el micrófono. Para eso siempre es recomendable tener un antipop, que eso nos va a permitir pues reducir sobre todo, pues en alto grado, esos golpes que nos van a mejor a estropear un poquito lo que es la locución. Por otro lado, existen además opciones de software, efectos de software que nos van a permitir a lo mejor mejorar lo que sería en general la grabación que vayamos a hacer. Eso lo iremos viendo en los siguientes podcasts. De momento, quedémonos en esto, este siguiente paso, y en siguientes podcasts iremos ampliando un poquito más las posibilidades que tiene este programa, que es el Audacity. Bueno, como veis, vamos poco a poco entrando en las características importantes que tiene este programa, como digo, de software libre que se llama Audacity. Sí que es importante que si os ha gustado, por favor, lo pongáis aquí abajo en YouTube, y que pues nos hagáis una reseña o nos hagáis algún comentario, que siempre nos anima a continuar haciendo estos podcasts para vosotros. Estad atentos, porque dentro de poco tendremos una tercer tutorial donde entraremos un poco más profundamente en las características de este programa tan excelente para hacer tus podcasts en tu casa. Ya sabes, el Audacity, y estos tutoriales espero que te vengan muy bien gracias a la era del ritmo.